Se escucha jaleo todavía por ahí. Hasta que no chille, no. Bueno, son justo ahora. Bueno, pues creo que estamos casi todos. Vamos a dar comienzo ya a la segunda parte de hoy con la ponencia titulada Patela ferruginea en Ceuta, 15 años de seguimiento y monitorización de sus poblaciones en el marco de la Estrategia Nacional de Conservación. Para ello tengo a mi izquierda, como decía, dos personas que son miembros del Instituto de Estudios Ceutíes desde hace varios años. El doctor don Fri Espinosa Torres, que es catedrático de Zoología de la Universidad de Sevilla, y don Enrique Hostalé Valriveras, que es licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz, y además experto en buceo científico. Tienen aquí una reseña de su biografía científica y profesional. Fri y Quique, vamos a tutearnos, pues llevan muchísimos años trabajando con esta especie en concreto, con otra serie de especies protegidas y con las comunidades del intermareal justo en el borde marítimo de Ceuta. De hecho, como he hecho en la primera ponencia, repasando un poco los antecedentes ya históricos, pues Fri iba a ser ponente en las cuartas jornadas del medio natural en el año 2006, si lo recuerda, con una ponencia que se titulaba Peligro crítico de extinción y medidas de conservación, la lapa ferruginea en Ceuta, ¿vale? Lo que pasó ese año es que hubo un temporal de levante que cancelaron los barcos y no pudo impartir su ponencia. La ponencia se impartió al año siguiente, pero imagino que por la serie de compromisos que tuviera fue otra persona del equipo la que finalmente la impartió, pero así fue José Manuel el que... por el nacimiento de tu hijo, sí. Entonces, bueno, Fri ya publica su tesis en 2005, dedicada a Patela ferruginea, es decir, lleva trabajando con Patela ferruginea pues más de 20 años, y hoy, por lo que nos va a presentar, son los resultados de lo que se denomina el seguimiento. Lo importante también en el trabajo, en conservación, en el trabajo con especies protegidas, no solamente conocer su situación en un momento determinado, sino lo verdaderamente valioso es ver cómo evoluciona, si crece o no crece, si entra en regresión, si mejora, empeora, y también determinar una serie de parámetros asociados no solamente al número de individuos. Quique es un poco más joven, pero bueno, no tanto, no tanto, porque si lleva ya también, pues empezamos a contar ya el tiempo en decenas de años, ¿no? Por aquí no sé si venía la fecha, pero bueno, también más de 10 años al cargo de la Estación de Biología Marina de Ceuta, que es como la delegación del laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla. Es además nacido en Ceuta y también perfecto conocedor del medio biótico de nuestras costas y de esta especie en concreto, ¿vale? Así que sin más preámbulo os doy paso y estaremos atentos. Bueno, pues buenas tardes. Agradecer en primer lugar pues al Instituto de Estudios Ceutíes, a José Luis Ruiz por la deferencia, por habernos invitado aquí y a mí para estar hoy aquí, y a Javi pues por la presentación también. Para hablar de una especie, Patela ferruginea,
conocida vulgarmente como la lapa ferruginosa, que es una especie pues poco conocida de nuestra fauna, seguramente a lo mejor muchos de ustedes no suena de nada, otros probablemente sí, pero que constituye pues una joya de nuestro patrimonio biológico, porque de hecho las mejores poblaciones de esta especie en peligro están en España y concretamente la mejor población, como luego también explicará Quique, está precisamente aquí en Ceuta. Por lo tanto, en una jornada sobre el medio natural de Ceuta, pues hablar de esta especie, cuya mejor población que persiste actualmente en el mundo está en Ceuta, pues creo que es bastante apropiado e interesante, ¿no? En esta presentación vamos a comentar también aspectos relacionados con la monitorización y el seguimiento que hemos hecho desde el año 2007 sobre esta especie, ya con protocolos estandarizados y sistemáticos, que Quique luego pues desgranará más en detalle, ¿no? Bien, la presentación pues la hemos estructurado en dos partes. En una primera, pues comentaré yo aspectos relacionados con las generalidades de las lapas y aspectos biológicos específicos de Patella ferruginea relacionados sobre todo con su conservación, ¿no? Y luego en una segunda parte, Quique pues hablará de esta monitorización y seguimiento que se realiza sobre la población de Ceuta desde el año 2007 y que ha permitido pues levantar una información muy valiosa, muy útil desde el punto de vista de la gestión y de la conservación de esta especie protegida. Bien, entrando ya un poco en detalle en esta parte introductoria, pues, bueno, aunque Patella ferruginea ya personas que no la conozcan, todo el mundo tiene en la cabeza, pues, que es una lapa, ¿no? Patella ferruginea es una lapa, todo el mundo habrá visto cientos de veces lapas cuando se acerca a la costa, que tiene esa concha cónica con ese pie musculoso que le sirve para agarrarse al sustrato. Y las lapas, pues, son un grupo de moluscos, ¿vale? Dentro de los moluscos pertenecen a los gasterópodos, igual que los caracoles terrestres, con muchas caracolas marinas. Y es un grupo, bueno, bastante diverso, con centenares de especies repartidas por todos los mares del mundo. Y que, bueno, aunque presentan esta morfología característica, con una concha cónica, como esta especie de Patella vulgata, también del mismo género que Patella ferruginea del norte de Europa, pero hay algunas especies también que tienen morfologías muy particulares, ¿no? Como esta Scutellastra longicosta de Sudáfrica, que tiene unas prolongaciones de la concha bastante llamativas. Otras, como esta celana del Indo-Pacífico, que tiene unos patrones cromáticos en la concha también bastante curiosos. O esta lapa estrellada del género Pateloidea, también en Indo-Pacífico, que también pues, se utiliza mucho en decoración, también que presenta pues, conchas bastante particulares. Además, podemos encontrar estas especies, este grupo de las lapas marinas, asociados a diferentes hábitats. Pueden estar asociados a otras conchas de moluscos, a algas, a praderas de fanerógama submarina, donde viven pues, sobre las hojas, alimentándose, y, sobre todo, principalmente asociados a sustratos rocosos, ¿vale? Dentro del sustrato rocoso, la mayor parte de especies se distribuyen en lo que se conoce como zona intermareal o medio litoral, que está comprendida entre el nivel de bajamar y el nivel de la pleamar. Se han adaptado a vivir en ese ambiente muy particular que sufre periódicamente pues, la subida de la marea y la bajada de la marea. Por lo tanto, hay parte del tiempo que están sumergidas y parte que están en emersión, fuera del agua, y se han adaptado a esos cambios cíclicos, ¿no? Aquí pues tenemos marea semidiurna, como sabéis, cada 6 horas pues sube la marea y cada 6 horas pues baja. Por encima de esta zona medio litoral pues está la zona supralitoral, donde solamente llegan las salpicaduras del oleaje, y hay algunas especies, como Patella rústica, que la encontramos aquí también en Ceuta, que se ha adaptado también a vivir en esas condiciones ya muy extremas, ¿no? Donde prácticamente hay muy poca humedad. Y otras especies pues están adaptadas a vivir en las zonas por debajo de la bajamar, permanentemente sumergidas, ¿no? Que serían bueno, pues lapas submareales o sublitorales. Pero la inmensa mayoría pues se encuentran asociadas a la zona intermareal o medio litoral, rocosa, ¿vale? Asociadas a esa zona costera rocosa. Bien, nos podemos plantear muchas veces, la gente pregunta, bueno, y esta especie de lapa, pues ¿qué interés tiene el conservarla, ¿no? ¿O para qué sirven las lapas, no? Una pregunta clásica, a lo mejor de gente que no es biólogo, está relacionado con la biología. Bueno, al margen de que cada especie pues, es un producto evolutivo único, ¿no? De millones de años, solo por eso ya merece la pena ser conservado, las lapas son lo que se conoce en ecología como especies clave, ¿vale? Especies clave en los ecosistemas costeros rocosos. Aquí tenemos una fotografía de un intermareal rocoso de la bahía de Algeciras, al fondo pues, se puede ver el peñón de Gibraltar, y
estos de aquí son todos lapas que aparecen en ese intermareal rocoso cuando baja la marea. De tal manera que las especies clave son aquellas que mantienen la estructura y la composición de las comunidades biológicas en un ecosistema determinado. Y cuando desaparecen esas especies clave, generalmente lo hacen muchas otras especies asociadas a ellas, que dependen de una u otra forma de esas especies clave, y se produce lo que se llama extinciones en cascada, ¿no? De tal manera que las lapas, como digo, son especies clave en los ecosistemas rocosos costeros y hacen que la biodiversidad neta en estos ecosistemas costeros rocosos pues sea mayor. ¿Por qué? Pues porque dejan huecos, como veis aquí, libres de cobertura de algas, donde otras especies de invertebrados, por ejemplo, otros moluscos como mejillones, ostras, crustáceos como percebes, como escaramujos, pueden reclutar ahí y coexistir con otras especies. Si las lapas desaparecen, rápidamente una o pocas especies de algas colonizan todo el sustrato y todas esas especies que reclutaban ahí en esos claros que había en la cobertura vegetal desaparecen, ¿vale? Cambia completamente la estructura y la composición de las comunidades biológicas de ese intermareal rocoso y, en términos netos, la biodiversidad disminuye. Por lo tanto, las lapas pues, juegan un papel como especies clave en estos ecosistemas litorales y su desaparición conlleva pues, una pérdida de biodiversidad neta, ¿no? Bien. Las lapas son herbívoros, se dedican a ramonear esas rocas y a ir ingiriendo pues, tanto macroalgas como microalgas, realizan una labor de herbivoría y para ello utilizan un aparato que se llama rádula, que es típica de muchos otros moluscos, también presentan esta rádula, que es esta estructura que tienen en la boca. Tienen una base que es el odontóforo, que es cartilaginoso, y sobre ese odontóforo se dispone como una especie de lengua rasposa con un montón de pequeños dientecillos, ¿vale? Entonces lo que hacen es que sacan la lengua hacia afuera, van raspando la superficie de la roca y van ingiriendo el alimento que entra hacia el esófago. Aquí tenéis una fotografía de una rádula que tiene pues, una lámina flexible sobre la cual se disponen esas hileras de dientecillos. Esto es una visión lateral, aquí tenemos una visión dorsal, tendríamos esa cinta o esa lámina flexible y luego aquí todas esas hileras paralelas de dientecillos, que son los que utilizan para ir raspando la roca. Como curiosidad, pues recientemente unos ingenieros en el Reino Unido que han demostrado que estos dientes de la rádula de las lapas es el material biológico más resistente que existe, ¿vale? Esos dientecillos están cubiertos de un mineral de hierro que es la goetita, que es extremadamente duro. De hecho, son capaces, cuando van raspando la roca, de levantar las primeras capas de la propia roca e ingerir material mineral. Aquí hay un vídeo donde se puede apreciar un poco pues cómo utilizan esa rádula para ir ramoneando todas las macroalgas y las microalgas que hay en el intermareal rocoso. Aquí tendríamos la cabeza, la boca y, como se observará, saca la rádula, que está compuesta por todas esas hileras. Aquí se ve un poco más en detalle todas las hileras de esos dientecillos y es lo que utiliza para ir raspando la roca, ir ingiriendo el alimento. Entonces, con estas rádulas es como van a ir pastoreando en el sustrato rocoso y van a ir abriendo esos claros y permitiendo que haya una estructura en mosaico con zonas con cobertura de algas y otras zonas desprovistas de cobertura de algas, donde pueden reclutar pues, otras muchas especies. Bien, una vez que hemos visto un poco pues, la importancia que tiene el grupo al que pertenece esta especie, Patella ferrugina, que son las lapas, como especies clave en los ecosistemas costeros rocosos, cómo ejercen ese papel pues, con ese aparato, la rádula característico, pues ya nos vamos a centrar un poco en la especie, ¿no?, con la que hemos estado trabajando, que es Patella ferrugina. Patella ferrugina es una especie que está en peligro de extinción, ahora comentaremos los diversos convenios en los que está inscrita. Y una especie, como veis, muy conspicua, muy fácil de identificar, porque aparte de que alcanza una talla muy grande, más de 11 centímetros, la lapa más grande del Mediterráneo, junto con otra especie, Cimbula safiana, tiene también pues, un borde muy estrellado, muy sinuoso, y luego presenta también pues, unas costillas, como veis aquí, muy protuberantes, y hacen que la concha pues, sea bastante llamativa. Ahora veremos algunas fotos, la diferencia con otras especies que coexisten en el mismo hábitat. El nombre de ferruginia o de lapa ferruginosa viene por este color como de óxido de hierro ferruginoso que tiene la concha. De ahí viene ese epíteto. Se trata de una especie
que está en el intermareal rocoso, como comentábamos, es endémica del Mediterráneo occidental y hasta el Pleistoceno pues estaba ampliamente distribuida por toda Europa y el norte de África. Luego veremos un mapa de su distribución durante el Pleistoceno. Sin embargo, pues la recolección humana, documentada ya desde el Paleolítico, pues junto con la destrucción del hábitat, sobre todo ya a partir del siglo XX, lo que llamamos el siglo XXI, y la contaminación, pues la ha relegado a unas pocas partes del Mediterráneo. Aquí tenemos pues un ejemplar de Patela ferruginea junto a otras especies de lapas del mismo género de Patela. Esta sería Patela rústica y esta es Patela cerulea, ¿vale? Como veis, pues la forma de la concha es bastante, una vez que las pones una al lado de otra, bastante diferente. Es una especie bastante conspicua, bastante fácil de diferenciar. Aquí tenemos otro ejemplar de Patela ferruginea y las flechas rojas indican ejemplares de Patela cerulea, esta de aquí, la lapa común del Mediterráneo. La flecha amarilla, otro molusco, la Sifonaria pectinata. De nuevo ahí pues se observa la gran diferencia que hay en la morfología de la concha. Bien, en cuanto al ámbito de protección de esta especie, está mencionada en diversos catálogos y convenios internacionales. Está incluida en el convenio de Berna, en su anexo 2, como especie de fauna estrictamente protegida, en su revisión desde el año 96. En el convenio de Barcelona del año 95, en el anexo 2 también como especies en peligro amenazadas. Luego está incluida en una directiva de la Unión Europea, la Directiva 9243, se conoce como Directiva Hábitat, en su anexo 4 como especie de interés comunitario que requiere de una protección estricta. Bien, esa Directiva Hábitat o Directiva 9243 establece literalmente que cada Estado miembro de la Unión Europea tiene que tomar las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa de todas las especies que están incluidas en ese anexo 4, como es Patela ferruginea, ¿de acuerdo? Entonces, a raíz de la entrada en vigor de la Directiva Hábitat en el año 92 en la Unión Europea, con varios años de retraso, como es característico, pues se incluye en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en el año 1999, ¿no? Con la máxima categoría de protección, que es en peligro de extinción. En la misma categoría, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, que el lince ibérico, el oso pardo, el águila imperial, ¿vale? Otra especie muy conocida, emblemática de nuestra fauna. Y en el año 2008 también aparece incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas con la misma categoría, en peligro de extinción, que es la máxima categoría de protección que hay. Bien, en rojo están marcados el área de distribución de esta especie a lo largo del Pleistoceno, desde hace 2,5 millones de años hasta hace unos 10 o 12.000 años. Era una especie que aparece repetidamente, además, en número muy, muy elevado, es decir, que era muy abundante en yacimientos de toda la Europa continental, los archipiélagos, Sicilia, el norte de África, desde el Estrecho hasta el Canal de Sicilia, ¿vale? Entre Túnez y Sicilia, y tenía una distribución como esa que aparece en la imagen. ¿Cuál es la distribución actual de esta especie? Esta. Ha quedado relegada a algunos puntos de Córcega y Cerdeña, el sur de la península ibérica, fundamentalmente Andalucía, y luego el norte de África, desde el Estrecho hasta Cabo Bon en Túnez. Pero no con una distribución continua, sino salpicada. Quedan poblaciones relictas en determinados enclaves muy particulares. La causa, pues como comentamos antes, es fundamentalmente la recolección humana. Hay ya registros desde que ya el hombre de Neandertal recogía esta especie para alimentarse. Aquí en el Peñón de Gibraltar, donde habitaban los últimos neandertales hace unos 28.000 años, hay numerosos yacimientos neandertales donde aparecen conchas de Patela ferruginea y se sabe que las recolectaban para alimentarse. Y eso se ha continuado durante todo el Paleolítico, el Neolítico, la Edad del Bronce, época fenicia, romana, medieval, hasta la actualidad. De hecho, hay también muchos trabajos, sobre todo de arqueología, donde aparecen yacimientos humanos y una serie de conchas de moluscos asociadas a esos yacimientos. Se sabe que se utilizaban como alimento. Pues bien, fijaros cómo desde la Edad del Bronce, el tercer milenio antes de Cristo, Patela ferruginea, que está en color oscuro, pues era una de las especies más abundantes que aparecen en los yacimientos. Esto es un yacimiento de Cataluña, de Tarragona, donde ya no existe en las costas catalanas esta especie, no está distribuida. Pero en la Edad del Bronce era bastante abundante, porque aparece en muchos yacimientos. Pero fijaros cómo va disminuyendo. En época ya fenicia desaparece y ya en la época romana ya no hay
ejemplares de Patella ferrugina. Es decir, parece ya que en época romana ya la habían esquilmado completamente de las costas catalanas. Esto mismo se repite en otros yacimientos de toda la península ibérica y de Italia. En Italia también han encontrado este mismo patrón, es decir, una disminución progresiva de la aparición de conchas de Patella ferrugina asociadas a yacimientos humanos, lo que da una idea de que la recolección viene ya de muy antiguo y la desaparición de muchas poblaciones pues empezó ya hace bastante tiempo. Actualmente, ¿cuál es la distribución de la especie? Bueno, pues como veíamos en este mapa, pues quedan algunas poblaciones en Córcega y Cerdeña, sobre todo norte de Cerdeña y suroeste de Córcega, que pueden estar en torno a 10-15.000 individuos en cada una de esas islas, que son islas muy grandes, no más. Luego hay una población bastante importante en la isla de Zembra, que es reserva marina del año 1977, y por eso probablemente se ha conservado ahí, porque ya en el resto de las costas de Túnez la especie es muy poco abundante, que está estimada en unos 34.000 individuos, tanto juveniles como adultos. Luego, en las Islas Chafarinas también la población es bastante abundante, que tener en cuenta que las Islas Chafarinas son bastante pequeñas en cuanto a extensión, y hay unos 43.000, se estima que hay unos 43.000 individuos adultos reproductores, ¿vale? Aparte serían los juveniles. Luego en Melilla se estima que la población ronda los 32.000 individuos adultos como mínimo. En Andalucía, los datos de la Consejería de Medio Ambiente, que realizan censos periódicos, estiman, el último censo, si fue de 2020-2021, que hay unos 17.000 individuos adultos en toda la costa andaluza, desde el Estrecho hasta Cabo de Gata, es decir, en centenares de kilómetros, por lo tanto la densidad realmente es muy baja. Y fijaros en contraposición en Ceuta, los últimos datos, que luego comentará Quique, pues andamos en torno a 168.000 individuos totales, de los cuales más de 130.000 son adultos reproductores. Es decir, de largo, la población más importante de esta especie en todo el Mediterráneo occidental, puesto que es una especie endémica del Mediterráneo occidental, está en Ceuta. Y por lo tanto, pues su conservación es fundamental para la viabilidad de esta especie, ¿no?, a nivel global. Bien, esta especie, los individuos adultos maduran sexualmente en torno a los 2 o 3 años de vida, ¿vale?, que eso varía un poco también dependiendo de la tasa de crecimiento, factores ambientales, etcétera, y pueden alcanzar pues casi los 30 años de vida. Es una especie bastante longeva, pero se ha estimado que puede alcanzar 20 o 30 años de vida, que para un invertebrado de estas características pues no está nada mal. Y las tallas de los individuos adultos pues maduran sexualmente en torno a los 3 centímetros, como veremos después, y pueden llegar a más de 11 centímetros. De hecho, el récord está aquí en Ceuta también, 11,4 creo, si no me equivoco. Luego los individuos juveniles son aquellos que están entre pues, los 0 y los 2 o 3 años de vida, el periodo son individuos inmaduros sexualmente, y su talla está por debajo de los 3 centímetros, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, pues, este sería un individuo adulto. Claro, estos individuos juveniles pueden reclutar tanto en el sustrato rocoso adyacente, normalmente en las proximidades de otros individuos, pero a veces reclutan en la concha de los adultos, fenómeno de foresia intraespecífica que probablemente esté relacionado con evitar pues, la competencia con los adultos, la competencia intraespecífica. Pero esto también es muy frecuente. Aquí en Ceuta también se observa pues, muchos individuos juveniles en foresia sobre la concha de los adultos. Bien, esta especie pues, vive asociada siempre a una huella, ¿vale?, se llama en inglés home scar, que solamente va a abandonar para la alimentación. Aquí tenemos las dos huellas de estos dos individuos adultos que cuando sube la marea, los individuos se mueven desde la huella y empiezan a realizar excursiones de alimentación. Y con la rádula que comentamos antes van raspando y alimentándose. Antes de que la marea vuelva a bajar completamente, estos individuos tienen que regresar de nuevo a esa huella, porque es como si fuera una especie de junta tórica, donde encaja perfectamente, para resistir todas las horas que está el animal fuera del agua y que no se deshidrate, sobre todo en verano. Si el animal no se encaja otra vez en su huella, pues puede sufrir una deshidratación o también puede ser capturado por algún depredador, por un cangrejo, una ave marina, que la pueda levantar fácilmente. Por eso también es muy complicado, pues, por ejemplo, trasladar individuos, porque levantarlos de esa huella y colocarlos en otro sitio donde ya no encaja perfectamente, pues eso hace que el animal sea muy vulnerable a la deshidratación o a la depredación. Ahora en este vídeo, que realizaron unos colegas de la Universidad de Córdoba aquí en Ceuta, en colaboración con el laboratorio, pues explican de una manera bastante clara todo este proceso que estábamos comentando.
formando a lo largo de toda su vida y en la cual encaja perfectamente. Si no lograse alcanzar su lugar cuando baja de nuevo la marea, tendría serios problemas de deshidratación durante las largas horas de sol. Aquí habéis fijado que aquí es un cangrejo que está ahí acechando, porque los cangrejos, sobre todo los ejemplares más pequeños, con las pinzas, pues pueden meter la pinza, hacer palanca y levantarla. Cuando la lapa está perfectamente adherida al sustrato es muy complicado levantarla, pero cuando se está moviendo, se está desplazando, si es un ejemplar pequeño, el cangrejo es suficientemente grande, es fácil que la levante. Bien, aquí tenéis representado un poco cuál es el ciclo vital de esta especie, que es coincidente con muchas otras especies de moluscos marinos. Tienen los adultos, ¿vale?, se reproducen solamente una vez al año, en otoño, en octubre, noviembre, es cuando maduran las gónadas, y tanto machos como hembras lo que hacen es que liberan tanto los espermatozoides como los ovocitos a la columna de agua, y en la columna de agua tiene lugar la fecundación, ¿vale? Producto de la fecundación se produce pues una larva. Inicialmente es una larva trocófora que tiene este aspecto, es una larva con forma ovoide, que tiene, como veis aquí, un anillo de cilios, que en este vídeo pues se ve cómo lo utiliza para la natación. Esto es una larva de Patala ferruginea en laboratorio, y se ve cómo utiliza ese anillo de cilios para nadar, tiene esta fase, una fase de vida libre en la columna de agua. Al cabo de 2 días, pues se desarrolla otra segunda fase larvaria, que es típica de este tipo de moluscos, que es la larva Beliger. La larva Beliger desarrolla ya una concha. Esto que veis aquí es la protoconcha, que le sirve al animal pues para retraerse dentro y protegerse de posibles depredadores que haya en la columna de agua. Y tienen pues una expansión del cuerpo, que es el velo, de ahí viene el nombre de larva belígera, y ese velo, como veis, pues tiene cilios también, que le permiten a la larva nadar. Es decir, la larva Beliger sigue siendo de vida libre en la columna de agua. Cuando llega a un momento determinado, se dirige al sustrato y metamorfosea, ¿vale? Y ya tiene una fase ya en la roca, en el sustrato. Se transforma en una larva reptante. Aquí tenemos otro vídeo donde se ve esta larva reptante, que puede tener pues 500 micras o medio milímetro. Esta es la concha, la protoconcha, esta misma que tiene la larva Beliger, que la mantiene todavía. Se ve ya la cabeza, los ojos, los tentáculos cefálicos, y el velo este de aquí pues lo ha perdido, pierde ya los cilios porque ya pasa una fase ya sobre la roca, y desarrolla el pie. Este es el pie incipiente que tiene el animal. Y aquí pues está alimentando, eso está visto desde arriba, ¿vale?, en posición dorsal. Bueno, esta larva reptante pues sufre una metamorfosis y da lugar ya a un juvenil. Aquí tenemos un juvenil que puede tener 1 o 2 milímetros, que ya tiene la concha completamente formada, esa es la teloconcha, la concha ya definitiva. Tiene el pie perfectamente desarrollado, la cabeza con los tentáculos cefálicos. Es ya un individuo en miniatura, exactamente igual, ya por crecimiento pues da lugar a los individuos adultos, ¿vale? Bien, los machos y las hembras son indistinguibles, es decir, no hay caracteres que te permitan saber en el campo si estás frente a un individuo macho o hembra. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, cuando se tiene que hacer un sexado para saber cuál es la composición, la estructura de sexo de la población, pues se hacen biopsias, ¿vale? Con una pequeña jeringuilla, pues a través del pie se perfora, se toma una biopsia, una muestra de la gónada, tiene que ser el momento cuando el animal tiene la gónada madura, es decir, octubre o noviembre. Y entonces, si esa biopsia es de color cremoso, es macho, y si es de color vino, pues es hembra. De hecho, las hembras se ven los ovocitos a simple vista, incluso si los pones en un parto. Obviamente este procedimiento, aunque es un procedimiento no letal, si se realiza correctamente, pero quieras que no, estás alterando al individuo y estresándolo, y bueno, pues solamente se hace de forma muy puntual, ¿no?, si hay que hacer un estudio específico de la proporción de sexos que haya. Bien, la estrategia reproductiva de esta especie consiste en un hermafroditismo proterándrico. ¿Esto qué es? Esto está difícil de pronunciar. Bueno, pues consiste en que los individuos juveniles, que son inmaduros sexualmente, cuando maduran sexualmente lo hacen como individuos machos, ¿vale? Y esos machos, conforme van creciendo, llega un momento en su vida que cambian de sexo, y cambian de sexo a hembras, ¿de acuerdo?
Esta estrategia pues, se denomina hermafroditismo proterándrico. Representan la mayor parte de especies de lapa y otros organismos, otras especies de animales. Lo que se ha visto además que en algunos casos hay hembras que son capaces de cambiar de sexo de nuevo a machos. Y parece que todo esto está mediado un poco por la demografía de la población. En función de la estructura de talla de la población, pues si hay muchos individuos grandes, pues el cambio de sexo de macho a hembra se retrasa. Si hay pocos individuos grandes se adelanta, es decir, que esto tiene cierta plasticidad para ajustarse un poco también a la demografía de la población. Bien, aquí en esta gráfica lo que se representa es la talla de los individuos, ¿vale?, frente al índice gonadosomático, ¿vale?, que nos da una idea del tamaño de la gónada con respecto al cuerpo del animal. Y hay una relación lineal, es decir, cuanto más grandes son los individuos, mayor es su índice gonadosomático, más grande es la gónada y, por lo tanto, más gametos liberan a la columna de agua. Eso no ocurre en muchas otras especies animales. No siempre un individuo más grande va a producir más descendencia o más gametos, pero en este caso ocurre de esta manera. Es más, se ha visto que una hembra de 8 centímetros, que produce en torno a unos 4 millones de ovocitos, equivale, desde el punto de vista del esfuerzo reproductor, a unas 10 hembras de 6 centímetros, porque cada hembra de 6 centímetros produce solamente 400.000 ovocitos. Por lo tanto, si estos individuos de gran talla son, además, los más conspicuos, los más visibles, y han sido siempre los que el ser humano ha seleccionado, pues te estás llevando los grandes reproductores, los que contribuyen de una manera decisiva a la reproducción en la siguiente generación. Pero es que además, aquí tenemos representado la estructura de sexo según la talla. En rojo son individuos inmaduros, por debajo de 3 centímetros, la inmensa mayoría son inmaduros. Obviamente esto no es matemático, habrá individuos de 2,5 centímetros que ya hayan madurado como machos, otros que sean de 3 o 3,5 y todavía no han madurado, pero en general en torno a 2,5 o 3 centímetros se ha visto en la mayoría de poblaciones que ya cambian de sexo a machos. Y las hembras, se produce el cambio de sexo de macho a hembra en las tallas ya superiores, a partir de 6-7 centímetros. De tal manera que los ejemplares más grandes son mayoritariamente hembras. ¿Qué ocurre? Pues que si tú te llevas los ejemplares más grandes, no solamente te estás llevando los grandes reproductores, sino que es que te estás llevando preferentemente a las hembras. Y eso lo que hace es que altera lo que es la proporción de sexo, el sex ratio. De hecho, en este tipo de especies de hermafroditismo proterándrico, el sex ratio en torno a 1,5 o 2 machos por cada hembra, ¿vale? Siempre está sesgado un poco hacia los machos en este tipo de estrategia. Pero es que en muchas poblaciones de Patella ferruginea se han visto sex ratios de 20 o 30 machos por cada hembra. Entonces, lógicamente, cuando llega el otoño, el periodo de reproducción, pues si no hay hembras, habrá muchos espermatozoides en la columna de agua, pero no hay ovocitos. Por lo tanto, no hay larvas y no hay juveniles y no hay reposición en la población. Bien, todas las especies que están en el catálogo nacional, con la categoría en peligro de extinción, pues por ley, tienen que tener una estrategia nacional de conservación, que no son más que un documento que establece unas directrices para su conservación. En el caso de Patella ferruginea, aunque se incluyó en el año 1999 en el catálogo nacional, con esa categoría de peligro de extinción, no fue hasta el año 2008 en el que se promulgó su Estrategia Nacional de Conservación, ¿vale? Que, como digo, es un documento que recoge pues, las principales directrices para conservar la especie. Bueno, en su punto 5.7, hablando del control y seguimiento de la población, esta Estrategia Nacional establece que debe haber un control anual de las poblaciones reproductoras, ¿vale?, para permitir saber cuál es el estado de conservación de las diferentes poblaciones que hay en España y cuál es su evolución temporal. Bueno, pues desde el año 2007 en Ceuta se lleva a cabo este control y seguimiento de la población en cumplimiento de la estrategia nacional y eso pues, ha permitido levantar una información bastante interesante para la gestión y la conservación de esta especie, que ahora mi compañero Enrique pues, desgranará porque es parte de su contenido de su tesis doctoral que está realizando y ya pronto va a terminar. Te dejo el relevo, compañero. Hola, bueno, muchas gracias, Fri, por coger el guante y venirte aquí a la presentación y ayudarme. Y nada, como comentaba, mi parte me gustaría centrarme en varios estudios que llevamos haciendo aquí en Ceuta
Este seguimiento anual lo hemos conseguido hacer durante 15 años, en concreto 16, porque este año otra vez en febrero hemos podido ir a muestrear, y me parece que ha sido un poco la columna vertebral de otros estudios que iremos viendo a continuación. Bueno, como ha comentado, el seguimiento por parte del laboratorio se enmarcó en la tesis doctoral de nuestra compañera Gina, que hizo la tesis íntegramente aquí en Ceuta con esta especie y con otra especie, con Cimula nigra, y ella empezó a hacer un seguimiento, ¿vale?, en las estaciones azules. Gracias al convenio de colaboración que en el 2017 conseguimos tener con la Consejería de Medio Ambiente a través de Obimasa, y de asentar un poco los trabajos que el laboratorio hacía esporádicamente aquí en Ceuta, conseguimos ampliar las estaciones de seguimiento a los puntos más inaccesibles y sobre todo atendiendo a la necesidad y a la importancia de conocer lo que pasa dentro de los espacios protegidos Red Natura 2000. Cada una de estas estaciones, la idea es ir todos los años y la metodología consiste en ir siempre al mismo tramo del litoral. En concreto, en cada una de estas estaciones tenemos 3 transeptos de 10 metros cada uno y tallar todos los individuos que están en ellos, ¿vale? Le dedicamos mucho esfuerzo a medir exactamente cuánto la longitud de la talla, porque con esa información, como ha comentado antes, obtenemos lo que es la estructura de la población, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estamos viendo aquí la estructura de cómo ha ido evolucionando la población de Ceuta, las distintas estructuras, ¿vale?, en las distintas clases de talla. En definitiva, lo que obtenemos es la densidad y la talla media, y bueno, esto se enmarca dentro de ecología, lo que se denomina la dinámica de poblaciones. Con el esfuerzo de tallar, lo que obtenemos, pues bueno, son la evolución de los reclutas o juveniles. Empezamos a conocer el número de machos y cómo va evolucionando, o las hembras y, como comentaba, los individuos grandes de la población y lo más importante a la hora de la reproducción y de las siguientes generaciones. De hecho, por ejemplo, como dato curioso, en estos últimos años empezamos a ver un número importante de individuos de talla grande, lo cual significa que ha habido una estabilización y que ha ido mejorando la población. El conocimiento de la estructura de las poblaciones nos ayuda después, por ejemplo, a comprender qué le está pasando a las subpoblaciones. En este caso, por ejemplo, en un trabajo del 2019, nos dimos cuenta que las estructuras de distintas poblaciones eran distintas, aunque estuviesen bastante cerca y aunque estuviesen en el mismo tipo de sustrato. En este caso son escolleras del puerto. Fue muy relevante que zonas muy protegidas, como lo que es la zona que era la de la Guardia Civil, donde estaba la torre, tenía individuos muy grandes, incluso podemos de tallas grandes, y la curva total de la estructura de la población estaba secada un poco hacia la derecha. En cambio, en zonas del mismo tipo de sustrato, bastante cercanas, como puede ser que era el dique de Levante, la población estaba muy secada a la izquierda, con un alto número de individuos de la clase 2-3, bastante pequeños, y la zona inexistente no existían individuos de tallas grandes. Como comentaba Free, lo normal es que se vaya a coger los individuos más grandes cuando uno va a recolectar. Y ya si eso lo juntamos con lo que ha comentado, de que un individuo de 8 centímetros aporta el mismo número de ovocitos que individuos de 6 centímetros, pues empezamos a vislumbrar un poco el problema que ha tenido esta especie a lo largo de la historia. Bueno, en este estudio concreto, por ejemplo, estos son los resultados que obtenemos, ¿no? Por ejemplo, este es el ejemplo de la estación que tenemos en el foso, ¿vale? El foso, cuando salimos a la bahía sur por el foso, es el espigón que está a la derecha, justamente en el inicio de la playa del Chorrillo. Y vemos como esta población, por ejemplo, tiene una evolución en tipo de sierra, y vemos cómo, pues, bueno, obtenemos densidades de adultos, densidades globales, tallas medias y tallas de adultos. ¿Ves? Aquí es importante, ahora para la siguiente diapositiva, vemos que, bueno, las densidades medias, hubo un momento que hubo densidades de 2 individuos por metro y la máxima ha sido 8 individuos por metro, ¿vale? En este caso, esto es un espigón de roca dolomítica.
En la siguiente imagen vemos la evolución de la población que está en el parque marítimo. El parque marítimo es una zona que está dentro del interior del puerto, que está junto a un parque en el que siempre hay vigilancia y, aunque son individuos que viven exactamente igual que los anteriores en el foso, en rocas dolomíticas, vemos cómo la evolución en esta zona, en estos transectos, ha sido progresiva y vemos cómo la densidad de individuos pues, se multiplica por 10. En metros lineales no sé cuánto puede haber, pero a lo mejor unos 2.000 metros de un sitio a otro. Entonces seguimos viendo cómo la importancia del efecto que tiene en la población el efecto y la afección antrópica. A nivel global, que al final, bueno, lo importante cuando queremos conocer la evolución de la población entera, hacemos la media de todos los seguimientos de todas las estaciones y bueno, vemos cómo poco ha ido subiendo la densidad de adultos de una media de 5 a unos 15. En concreto, en la primera censo eran 4 individuos por metro. En este del 2016, que corresponde a este trabajo que publicamos, de 10 años de seguimiento, se alcanzaba los 9 o casi 10 individuos por metro y este año, hace un par de meses, pues subió la densidad hasta los 18 individuos por metro. De hecho, el análisis de viabilidad poblacional de este trabajo ya indicaba que la extinción natural de esta población es casi nula. Este tipo de estudios lo que nos da también información es, por ejemplo, del porcentaje de juveniles, machos y hembras. Y bueno, como ha comentado Fri, y en este caso vemos en los últimos años, incluso ya la población ya va el número de individuos, el porcentaje de individuos de la población de hembras ha pasado a más del 10%, lo cual prevemos que la población de Ceuta está sana y tiene futuro. Vale. Otro de los resultados que estuvimos en el artículo mencionado en el 2018 se enmarca en el estudio del reclutamiento. En esta parte del trabajo lo que hicimos fue correlacionar el reclutamiento que obteníamos estos años con las condiciones ambientales que se habían encontrado las larvas en la columna de agua. En concreto, lo que hicimos fue estudiar las condiciones ambientales en los meses de noviembre, de diciembre y de enero, que en principio es cuando las larvas están en la columna de agua, de todos esos años. En esa correlación vimos que en principio las precipitaciones y la altura de olas no afectaba al reclutamiento, pero el aumento de temperatura y el aumento de clorofila sí afectaba negativamente al reclutamiento. Entonces, en principio, los días años calurosos fomenta que haya más clorofila, más fitoplancton y en principio hay más zooplancton, que puede ser competencia y depredación de larvas en la columna de agua. Otra de las hipótesis que propusimos en ese trabajo fue que la población de Ceuta podía ser una población fuente de individuos para el resto del litoral andaluz. En concreto, lo que hicimos fue ver la evolución de la población de Ceuta y vimos que había correlación con otras poblaciones de Cádiz y de Málaga. Entonces fue la primera vez que propusimos la hipótesis de que esta población era importante y era una población fuente. Apoyando esa hipótesis, pues hay otros datos de otros trabajos, como que el mar de Alborán tiene un clado genético propio, distinto al de Italia, que las larvas pueden estar bastantes días en la columna de agua e incluso que las corrientes del mar de Alborán, el anticiclón en este caso, en esta zona, va de sur a norte. Entonces, en principio, tiene ese sentido, incluso por el hecho también de que haya en Melilla y en la zona norte de África, porque esta corriente al final se distribuye después del tercer anticiclón hacia el norte de África. En paralelo, y gracias al convenio con la Consejería, pudimos realizar un censo exhaustivo, coincidiendo con los 10 años en los que nuestra compañera durante su tesis realizó ese censo. Entonces, lo que hicimos fue usar los mismos sectores que usó ella
En este caso, ella lo fue diferenciando en función del tipo de sustrato, la orientación, y nosotros hicimos la misma metodología para comparar cómo evoluciona la población en estos 10 años. En nuestro caso, como teníamos un equipo estable en Ceuta, hicimos más esfuerzo de muestreo y en este caso nos propusimos censar el 20% del hábitat de la especie, es decir, del litoral, toda la zona que fuesen rocosas. Empezamos por la frontera del Tarajal y acabamos por la frontera de Benzú. Ya aprovechando este muestreo, pues también obviamente ya aprovechamos y hicimos censo de otras especies objetivos que también están protegidas bajo en la legislación, especies bioindicadoras de aguas limpias para tener un primer censo y especies invasoras que íbamos encontrando. Bueno, pues focalizando los resultados en Patella ferruginea, lo que nos dimos cuenta es que bueno, la distribución estaba por todos lados y sobre todo las áreas críticas, como menciona la estrategia de la población, se encuentran dentro del puerto, en los espigones fuera del puerto y en sustrato natural dentro del espacio protegido del Monte Hacho, en los acantilados de la Sirena, la potabilizadora y en las zonas más inaccesibles de la zona de Sarchal. En concreto, comparando los resultados de nuestra compañera, que el censo fue 2016, 2007, 2008, 2009, esa época, con los nuestros, que terminamos en el 2021, pues la población ha aumentado, incluso tenemos 2 veces más la población que censó ella. Entonces, bueno, refuerza la hipótesis de que esta población es importante, como ha comentado mi compañero, y la hipótesis de que es una población fuente de reclutas y de juveniles para otras zonas de su área de distribución. Otra cosa importante, nos da información de que el seguimiento que tenemos anual y en la metodología utilizada durante el monitoreo es útil porque hay correlación entre los resultados. Hemos identificado las áreas críticas a nivel de gestión para en el futuro la gestión que se le puede hacer y delimitar zonas de mayor protección o frente a accidentes, vertidos, etcétera, y que el análisis que hicimos también corrobora ese de viabilidad, corrobora los resultados. En el estudio de las estructuras de poblaciones empezamos a ver que pasaba un poco lo mismo que en Ceuta, la paradoja de que en estructuras artificiales de los puertos había poblaciones más sanas y que en zonas aledañas del natural. Empezamos a ver que, por ejemplo, en el puerto de La Línea y en el puerto de Gibraltar pasaba lo mismo. Zonas portuarias tenían poblaciones más importantes que zonas naturales aledañas. Eso dentro del grupo pues surgió la idea, imitando un poco una protección y una legislación que hay en Valencia con ciertas especies que también son temporales y ponen vallas en zonas de parques naturales específicamente para esa especie, surgió la idea de crear lo que hemos denominado la microrreserva marina artificial. Esto es una propuesta para que la legislación la adquiera, basándonos un poco en lo mismo que hemos visto antes, que en zonas protegidas encontramos individuos de talla grande y, como hemos comentado, son los individuos que más ovocitos y más aportan y gametos al medio. Dentro de esa idea propusimos que proteger zonas portuarias de Ceuta y de zonas del Estrecho con la idea de que sean reproductores y que vaya fomentando la unión con otras zonas y otros puertos para fomentar el puente genético entre poblaciones. En esa misma línea, en años posteriores, 3 años después, 4 años después, proponemos que esta medida no solamente va a beneficiar a una especie, en este caso el que nosotros hemos estudiado, Patella ferruginea, sino que hay ciertas especies que están bajo protección que también habitan esas estructuras artificiales. Es una paradoja, pero bueno, es la realidad y podría ser una manera útil, sobre todo para Patella. Y de forma de paraguas, pues podría beneficiar a otras. Entonces, bueno, en nuestra propuesta, para crear una nueva figura legal de protección, pues hay una serie de condiciones que deberían de darse para poder catalogarla como microrreserva marina artificial. La primera, que la zona tenga una especie asentada ya,
que esté catalogada como en peligro de extinción. También podríamos, si no, fomentaríamos en otras zonas de mayor interés. Y en este caso es asentada en peligro de extinción, pero que tenga poblaciones reproductoras. Una de las misiones de este tipo de legislación sería crear una red que vaya unificando poblaciones reproductoras y creando puentes genéticos. Otra de las normativas o de las obligaciones que debería tener este tipo de zonas, que se tiene que centrar en estructuras portuarias o estructuras artificiales ya creadas. No puede ser una excusa fomentar la creación de nuevos puertos o de nuevas estructuras, porque obviamente perjudica al medio ambiente. De hecho, una de las condiciones es que ya esté asentada una especie en peligro crítico. Obviamente, estas estructuras ya creadas debería de crearse un convenio con el dueño propietario de las instalaciones, en este caso puede ser público o privado, y este convenio o esta figura podría ser de una manera temporal. Aunque sea un poco tiempo o el tiempo que sea, siempre va a fomentar la mejora de la población y que evitar que esté con esa categoría de en peligro crítico. Y obviamente, si ya están asentadas, el uso de la zona va a seguir siendo un uso normal. Lo que nos beneficia en todo esto es la vigilancia y que son zonas muy aledañas y muy cerca a nosotros. Deberían de crearse en zonas de buena calidad y cumplir, si son puertos, pues que cumplan la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea, que obviamente la legislación ya todo nos obliga. Y después tampoco hay que verlo esto como una cosa negativa para los propietarios, porque obviamente van a seguir haciendo su uso normal de la actividad de la zona. Incluso podría ser positivo, porque hemos visto que hay otras especies protegidas en esas instalaciones, incluso que hay especies bioindicadoras de buena calidad de agua, lo cual puede servir para esos informes que anualmente, pues, por ejemplo, el puerto, la autoridad portuaria, se deben hacer a nivel medioambiental. Y bueno, dado que está muy cerca de la ciudadanía, por lo menos se puede hacer unas instalaciones como para acercar al público en general este tipo de especies que están muy cerca de nosotros. Bueno, esos dos trabajos fueron unas propuestas y decidimos realizar un estudio específico para comprobar si se podía dar un caso que se cumpliese esa legislación. De hecho, gracias en concreto al Instituto de Estudios CEUTI, a sus ayudas y a la financiación propia del laboratorio, pudimos diseñar este estudio específico para responder a esas preguntas e incluso ver hasta qué punto esta propuesta era beneficioso para la especie que nos ocupa. En este caso, lo que decidimos fue sectorizar las estructuras artificiales de la bahía norte, del interior del puerto, de la bahía sur, los espigones, y en las zonas aledañas estudiamos las zonas aledañas como controles. Este estudio se hizo tanto del estudio de la comunidad del intermareal como la comunidad del submareal. Vemos, como era de prever, que, por ejemplo, la diversidad de Shannon es mucho más importante en las zonas controles aledañas que, por ejemplo, en el interior del puerto, pero el hecho y la paradoja es que el individuo y las poblaciones de Patella ferruginea, siendo una especie en peligro crítico de extinción, eran mucho más importantes en el interior del puerto que en las zonas control aledañas al puerto. De hecho, en el trabajo datamos 46 especies que cohabitan en las estructuras artificiales del intermareal, 6 de ellas protegidas, del submareal eran unas 117, 9 de ellas protegidas, lo cual nos invita a proponer a esta especie como lo que se denomina en ecología una especie paraguas, en beneficio de otras que cohabitan con ella. Gracias también al Instituto de Estudios CEUTI y a los estudios que elaboró el equipo de Elena Sánchez Badorrey en temas de oceanografía, determinó las distintas masas de agua que existen dentro del puerto de Ceuta. Es decir, masas de agua que tienen las mismas condiciones oceanográficas determinando por distintas zonas, ¿vale? Entonces, nosotros aprovechamos la oportunidad para, sabiendo que esta masa de agua tiene las mismas condiciones ambientales, localizamos dentro del puerto de Ceuta distintas zonas que tenían distinto nivel de protección, pero por cosas de casualidad.
Es decir, había una zona que estaba aquí en este momento asentada la Guardia Civil, que obviamente era un cuartel de la Guardia Civil y nadie se podía acercar a la zona. Había una zona, que esta es la zona del Pueblo Marinero, que es muy fácil de acceso y normalmente había pescadores, se podían ver en la zona. Y después teníamos la zona del CAS, que es una zona que antes de la valla que han puesto recientemente, de vez en cuando veías pescadores. Entonces ya el factor de habéis propuesto una medida en que estáis usando datos del interior del puerto con otros datos de otro sitio o de Gibraltar comparando con otras zonas, pues ya el factor ambiental lo evitábamos porque estábamos siempre dentro de esta misma masa de agua. Los resultados fueron que en las zonas protegidas había más número de individuos de tallas altas que en la zona no protegida y la zona con una protección media. Como nos salía anteriormente, hay un gran número de individuos en la zona no protegida, pero de tallas pequeñas de la estructura poblacional. En cambio, esta curva es más homogénea. A nivel de número de ovocitos, como sabíamos ya la relación que había en esa zona con estudios precedentes, pudimos ver que las hembras, prácticamente en la zona no protegida no había talla suficiente con hembras y en la zona protegida había muchas hembras, lo cual el número de ovocitos que expulsa en hembras en el medio pues está favorecido por la protección. Entonces, y bueno, ya para terminar, esta medida y esta propuesta que hemos hecho a nivel, digamos, científico y bueno, divulgativo, cuando hemos tenido oportunidad, la recogió ya el gobierno de Gibraltar en el 2014, proponiendo zonas de protección en la zona del helipuerto, e incluso de la zona del espigón del puerto, para fomentar la presencia de esta especie. Y ya, bueno, por terminar, pues daros las gracias a vosotros por la asistencia y por aguantar. Y después, bueno, a todas estas instituciones que nos han ido apoyando a lo largo de todos estos años, porque, bueno, hemos hablado de 15 años de seguimiento, pero, bueno, como hemos comentado antes, FRI ha hecho aquí la tesis, antes de FRI estuvo Guerrita, y, bueno, el laboratorio lleva aquí muchos años y distintas instituciones pues nos han ido apoyando de un lado y de otro. Y después, bueno, a la familia y los amigos por aguantar estos muestreos y estos días que dependen de nuestra vida de la tabla de marea y estas cosas. Pues nada. Bonito trabajo, enhorabuena por la presentación. La verdad es que ha estado, y yo que, vamos, trabajo algo con la especie, me ha sorprendido muchísimo, sobre todo el atractivo de la presentación. Y la verdad es que es un orgullo, en mi caso, en el caso del Instituto, haber podido aportar un pequeño granito de arena y haber podido colaborar en este tipo de iniciativas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? José Luis y Rosa. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Lo mío es muy simple. Perdón, por el micrófono porque se buenas tardes y enhorabuena. Lo mío es muy simple. La patela cuando dice que se desplaza, cuando es todavía una larva con esos cilios, bueno, y después, ¿cómo logra cuando ya es adulto asentarse? O sea, ella baja con la marea o sube y al final, ¿cómo vuelve a su sitio exactamente otra vez esa lapa? ¿Cómo sabe ella dónde tiene que estar? No me mire a mí porque son ellos los que ellos los que saben. ¿Se escucha? Sí. Bueno, cualquiera. Sí, en las excursiones esas, bueno, hay diversos trabajos en otras especies de lapas mucho más estudiadas, ¿no? Sobre todo Patella vulgata en Reino Unido, donde parece que es una mezcla tanto, porque con los tentáculos esos cefálicos van tanteando un poco la superficie, tienen como una especie de mapa topográfico y aparte luego son capaces de seguir su propio rastro de moco que van dejando porque se secretan una mucosidad sobre la cual se van desplazando y entonces ese moco se seca y puede durar una semana o más. Entonces ha visto que son capaces, hay señales químicas que
como si fuera un camino que, sí, que pueden ir reconoce. recorriendo ese camino y seguir trazos por donde ellos han ido. Es más, se han visto, bueno, estudios que hemos hecho aquí también en Ceuta con Patella ferruginea. Curiosamente, lo que hemos visto es que los individuos en su desplazamiento se dirigen hacia zonas donde hay una mayor concentración de clorofila en la roca, es decir, donde hay más alimento. O sea, no van dando vueltas sin ton ni son, sino saben muy bien dónde van, dónde hay más alimento, cómo hay, y luego me vuelvo antes de que baje la marea. Entonces tienen más o menos un sistema nervioso desarrollado Sí, para claro. hacer un gasterópodo y tal y cual. O sea, puede tener hasta un cierto olfato si va Claro. detectando esas señales químicas, hasta una especie de brújula o más o menos de detección de esa Sí. clorofila y tal, ¿no? En el borde del manto tienen unos tentaculitos muy pequeños, son los tentáculos paleales, que tienen receptores quimiosensitivos. Entonces son capaces de detectar pues, partículas químicas y detectar también incluso por el exudado de otros individuos a sus congéneres. Entonces, de hecho, la larva también se ve atraída por la presencia de otros individuos. No recluta en cualquier sitio, sino detecta sustancias químicas disueltas en el agua y va allí a donde hay colegas allí para unirse a ellos. Muy bien, muchas gracias. José Luis. Enhorabuena a los dos, la verdad que me ha dejado impresionado la cantidad de datos, la conocíamos en parte, ¿no? Y a lo largo de todos estos años, pues hemos ido tocando la lapa ferruginea, pero bueno, habéis llegado ya a un nivel de detalle y una serie de datos, o sea, esa serie histórica de seguimiento que es realmente espectacular. Yo creo que una de las mayores, posiblemente de las mayores que existen o que se han levantado en España en cuanto a un invertebrado marino, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, tenía un par de preguntas y siendo un poco abogado del diablo, ¿no? La primera, y además esto se lo planteaba aquí que cuando hablamos del título de la charla y tal. A ver, sería muy sencilla. ¿Es una especie en peligro de extinción actualmente, Patella ferruginea? Y lo pregunto porque estamos viendo, según los datos que tenéis, que en los últimos 15 años ha triplicado la población en Ceuta, teniendo en cuenta que la población de Ceuta es la mayor población a nivel del Estado español, y cuando hablamos de en peligro de extinción me refiero a en el catálogo español de especies amenazadas. Si aplicamos los criterios que hay para declaración de especies en peligro de extinción, posiblemente habría que sacarla. No sé, es una opinión un poco personal o infundada por los datos que habéis presentado, ¿no? Entonces, hombre, entiendo que no va a salir, pero quería recabar vuestra opinión sobre esta cuestión que aúna, por un lado, lo que es el seguimiento biológico de la especie y, por otro lado, lo que son los criterios técnicos de catalogación de especies en peligro, ¿no? Eso por un lado. Y la otra pregunta sería, en el mapa este que has puesto del Mediterráneo, ¿no?, con las poblaciones de patela, sobre todo en el norte de África, quería preguntarte, yo sé que habéis hecho seguimientos, habéis hecho determinados transectos, pero ¿hasta qué punto es mediana o altamente fiable esas poblaciones o esos tracitos rojos, ¿no?, que había en el mapa, en el que se localizarían poblaciones de Patella ferruginea con amplios espacios intermedios vacíos? ¿Hasta qué punto es fiable y hasta qué punto se han llevado a cabo muestreos específicos, muestreos ad hoc para localizar poblaciones de esta especie en casi 500 kilómetros de costa, tremendamente tortuosa en muchos lugares, ¿no? Y en países además donde entiendo que hay dificultad para muestrear, como pudiera ser Argelia, ¿no? Esas serían las dos cuestiones que te planteo. Pues bueno, la primera, es que eso depende de donde pongas el foco, claro. Si consideras solamente la población de Ceuta, pues probablemente la densidad, la estructura de talla, la evolución, pues indica que no cumpliría los criterios para ser una especie en peligro de extinción. Vamos, yo encantado que el día de mañana ese es el objetivo de una estrategia nacional de conservación, cambiar el estatus y que pase de peligro de extinción a la inferior, que es vulnerable, y de vulnerable ya a que no esté en el catálogo, ¿no? Ojalá, ¿no? Ese es el objetivo. Pero claro, es que el tema es la visión en conjunto.
Y la visión en conjunto es que es una especie que ha reducido sus poblaciones de una manera muy drástica, que está muy fragmentada, no tiene una continuidad, y entonces ahí es donde hay que poner un poco el foco, es decir, en toda el área de distribución de la especie. Incluso en España tampoco, porque está solamente en Ceuta, en Melilla y en la isla Chafarinas, es que fuera de ahí las densidades son bajísimas, Está en unos puntos muy concretos, y también sometida a un montón de presiones, porque claro, en Ceuta está mayoritariamente sustrato artificial, en Melilla le pasa 3/4 de lo mismo. En un entorno portuario puede haber un vertido de petróleo el día de mañana y es que se van los miles de ejemplares que hay al garete de un día para otro, ¿no? Es decir, son poblaciones sujetas a unas presiones bastante importantes. A lo mejor en la isla Chafarinas no, porque es un enclave natural y no tienen ese trasiego de barcos y tal. Entonces yo creo que depende de dónde pongas el foco. Y a nivel global yo creo que, aunque la tendencia en Ceuta sea muy positiva, eso no es extrapolable a toda el área de distribución. Es más, esta evolución positiva no se ha visto en otras poblaciones. Lo que se ha visto al contrario, que desde los años 80 a 90 ha ido disminuyendo, ¿no? Sí, bueno, no sé si Enrique quiere comentar algo. Sí, sobre todo un poco lo que ha comentado del tráfico marítimo, por ejemplo, que hay en el estrecho, que simplemente te paseas en helicóptero y ves 30 barcos en un vistazo, y obviamente la presión y los posibles accidentes pues podrían ser... Sí, ser vamos, realmente más o menos soy de la opinión que acabas de comentar. Lo que pasa es que el problema quizás viene en la aplicación de estos criterios en invertebrados. Esto es una cuestión que se ha suscitado en numerosas ocasiones. Mario está también por aquí, no sé si querrá comentar algo, pero mejor que no, ¿no? Pero realmente los criterios para catalogación en invertebrados están hechos fundamentalmente para vertebrados o para flora en muchos casos. Sí. Y para invertebrados no funcionan, y esta es una especie claramente que cualquier evento estocástico, vamos, cualquier contingencia pues puede acabar con ella en un plis-plas, ¿no? En una población brutal puede acabar con ella o con los reproductores, ¿no? No, y también porque tienes una fase larvaria, o sea, que tiene una fase reproductora que es muy dependiente de lo que está ocurriendo en la columna de agua también. Entonces, eso hace que cualquier evento que ocurra en esa columna de agua, a lo mejor el vertido no ha afectado a la costa y los adultos también, pero todas las larvas que están ahí de ese año, pues había un vertido en la columna de agua y aunque se confine, pero se han muerto todas. Entonces, es decir, se vienen aplicando en muchas ocasiones los criterios numéricos de tamaño de población y demás, y pues realmente no son válidos, ¿no?, para invertebrados. Luego lo que decía antes del tema de qué pasa, ¿no?, en esa zona del norte de África, si eso es real o no es real. A ver, evidentemente el esfuerzo de muestreo en esa zona no ha sido el mismo, pero por ejemplo en Túnez, que sí hemos trabajado, y además otros compañeros de allí tunecinos también han trabajado bastante con la especie, yo creo que los datos que hay son bastante representativos, es decir, que no creo yo que sea una falta de esfuerzo de muestreo. En Argelia también hemos hecho algunos trabajos puntuales, pero hay luego colegas argelinos que ya llevan años ya trabajando allí y publicando, y más o menos son coincidentes con la idea que se tenía inicialmente, de que la especie no es muy abundante, salvo en puntos concretos, por ejemplo en la isla de Rasgún o las islas Habibas en Argelia, que también además son áreas marinas protegidas, curiosamente, y alejadas de la costa, son pequeñas islas alejadas de la costa. En la zona continental no hay unas poblaciones, por los datos que están sacando los colegas de Argelia, que indique que hay poblaciones muy numerosas, porque de hecho también, y en Marruecos lo hemos visto, en las zonas que también hemos hecho censos cerca de Ceuta, las densidades son muy bajas, la presión ahí de recolección es mayor, incluso que por ejemplo en España, ¿no? Hay pues más tradición de capturar de marisqueo en la zona de costa como un recurso fácil, y las poblaciones realmente no están en buen estado de conservación. O sea que evidentemente la costa argelina tiene 1.200 kilómetros. Habría que hacer un estudio muy sistemático para tener una idea muy clara de lo que hay allí, pero los estudios que hay disponibles, que ya son unos cuantos, lo que apuntan es que no hay poblaciones muy numerosas, por lo menos en la zona continental, quitando estos puntos así, estos spots que están un poco aislados, además, muchos de ellos entre sí. Pues muchas gracias. Sí,
Mario. Espera el micrófono, por favor, porque se está emitiendo y grabando. Gracias. ¿Tenéis alguna idea de por qué prefieren los sustratos artificiales a los naturales? ¿Alguna hipótesis, vamos? Un poco también por la heterogeneidad del sustrato. Lo que se ha visto es que cuanto mayor heterogeneidad del sustrato hay, más microambientes hay para que las larvas puedan reclutar ahí, ¿no? Y sobrevivir pues a la desecación en verano, a la depredación de otros individuos o incluso los individuos adultos que pasan por encima. Entonces, las rocas estas dolomíticas pues tienen una heterogeneidad bastante elevada a microescala, que posibilita que muchas larvas puedan reclutar ahí y alcanzar unas tallas ya de adultos. Y luego, aparte, también lo que ocurre es que, como ha comentado aquí, que muchas zonas artificiales pues son zonas que por usos que tienen son inaccesibles. Y entonces ahí se están refugiando, digamos, entre comillas, poblaciones que están evolucionando de una manera muy positiva, como es aquí en el Parque del Mediterráneo en Ceuta. Lo mismo ocurre en el aeropuerto de Gibraltar. Cuando yo empecé la tesis con uno de mis directores, que desde allí de Gibraltar, fuimos a censar esa zona, vimos ejemplares grandes, pero es que lo que hay ahora allí no tiene nada que ver. O sea, la evolución ha sido brutal. Claro, una zona militar, allí no se puede acceder, y están encontrando refugio, paradójicamente, en esos sustratos artificiales, que son pues inaccesibles, ¿no?, por diferentes motivos. O sea, que la acción humana es realmente directa, es la causante de todo el declive, posiblemente. Sí, es que aquí a pequeña escala lo acabo de comentar aquí, que la misma escollera, la misma masa de agua, hay una valla aquí donde está la Guardia Civil y aquí tienes un montón de ejemplares reproductores gigantescos, así de grandes. Te vas para el otro lado, que están todos los pescadores allí, que es una zona de marcha donde está todo el mundo por allí y no hay ejemplares grandes, han desaparecido. O sea, es que la prueba ya evidente es a esa escala, ya una escala de metros. Claro. Sí, muchas gracias. Y yo hablo tú. Bueno, primero de todo, felicidades por la presentación, muy interesante. Tengo 3 preguntas, perdonad, muy cortitas. La primera es si hacéis marcado individual de individuos, ya que hacéis censos anuales. La segunda es si hay estudios genéticos para ver la posible dispersión en la zona del mar de Alborán. Y la tercera es si, siendo una especie amenazada, se puede hacer cría en cautividad. Sí, lo de la cría en cautividad, y ha habido un proyecto, lideraron unos colegas del Museo Nacional de Ciencias, Proyecto Cero, y consiguieron ya cerrar el ciclo en Torre de la Sal, en Castellón. Y luego ha habido otro proyecto LIFE que han llevado a cabo unos colegas de Italia, justo acababa hace un par de años, donde también han conseguido cerrar el ciclo de la especie. El problema es que se han producido muy pocos individuos. Entonces, claro, ha sido muy útil desde el punto de vista biológico para conocer todo el ciclo de la especie y cuánto tiempo está la larva en la columna de agua, en fin, desde el punto de vista biológico. Pero claro, no se ha obtenido un número muy elevado de juveniles que luego tú puedas llevártelos para repoblar otras zonas. Entonces todavía hay que poner a punto un poco esas técnicas de cultivo. Cuanto al tema genético, sí hay estudios que demuestran que, bueno, hay como 2 clústeres genéticos distintos, uno Córcega y Cerdeña, que están desconectados, y luego el mar de Alborán y el norte de África están conectados. Y aparte de eso se ha visto en otros moluscos marinos también. Precisamente la corriente que decía antes Quique, que del mar de Alborán, luego en el frente Almería-Orán, gira y va paralelo a toda la costa argelina hasta prácticamente el canal de Sicilia. O sea que las larvas realmente pueden dispersar desde las costas de Ceuta hacia las costas andaluzas. Sí. De hecho, la larva se ha visto que puede llegar a estar más de un mes en la columna de agua. O sea que capacidad de dispersión tienen. Y muy probablemente, además, los colegas de Andalucía han visto que está también aumentando la población en la parte occidental de Andalucía, Cádiz y Málaga, y es plenamente coincidente con los datos de Ceuta en cuanto a aumento de la población y de reclutamiento. Los años buenos de reclutamiento en Ceuta han sido buenos años también en Andalucía. O sea que eso indica que hay un flujo de larvas probablemente desde la población de Ceuta a Andalucía. Y los datos genéticos disponibles, aunque ahora hay un colega que también está terminando la tesis y una parte, precisamente este estudio genético más detallado que está haciendo, pero indican que hay una conectividad genética, desde luego en el mar de Alborán hay una conectividad genética bastante importante. ¿Y el marcado? Y el marcado sí, también. Hemos marcado ejemplares que los hemos estado siguiendo más de 4 o 5 años,
con resina epoxi de dos componentes, y eso nos ha permitido tener datos pues de supervivencia, de tasas de crecimiento también, y ver las diferencias de tasas de crecimiento, en fin, que sí que se marcan ejemplares para hacer seguimiento también. Y el cambio de sexo también pues se ha demostrado con marcaje, claro. Tú haz biopsias individuos, al año que viene vuelves, biopsias a los mismos individuos que tenían marcados, y así sucesivamente. El marcaje lo que pasa es que también puede llamar la atención, y si es llamativo en ciertas zonas para... Vale. Y luego al respecto de la... Bueno, con estos giros y esos movimientos de larva, es posible que hasta individuos que se están detectando en la región de Murcia, donde hasta hace poco pues no se conocía salvo en la isla Hormigas, ¿no? Que son las que hay allí. Pero ya hay otros puntos entre Murcia y Almería que se han detectado algunos individuos, posiblemente porque se haya mirado mejor, pero es posible también que sean descendientes o procedentes de esta población. Y al hilo del riesgo de extinción, pues claro, la población de Ceuta está en muy buen estado, pero es que también el resto o parte del resto de poblaciones dependen de esta población. Entonces, desproteger en exclusiva la población de Ceuta podría tener también sus consecuencias sobre el estado global de la especie, sobre el resto de poblaciones, ¿no? Esto para tranquilidad un poco, para que lo entienda el público ceutí, porque esta lapa es una lapa que da muchos problemas, según se mire, y que precisamente es la responsabilidad, que se pueda advertir la gran responsabilidad que tenemos, ¿no? Más preguntas. Y además aquí, bueno, es que no necesitamos ni criarla en cautividad, porque ya estamos viendo. Yo no sé, y hablando y pensando con estos datos, no sé si, vamos, nos estamos acercando o estamos próximos ya al punto de saturación, porque realmente en cualquier punto que haya sustrato duro, la hay, pocas, pequeñas y tal, pero la hay. Ya no sé si queda espacio o hábitat apropiado para que en los sitios donde había bastante, pues ya ha aumentado muchísimo la densidad, como hemos estado viendo. Es decir, que ya llegamos, no sé, a... Sí, eso tú tienes aquí. No sé. Sí, ¿hola? ¿Se escucha? ¿Escucháis el micrófono? Ah, vale. Sí, el último censo de este año, el que hicimos hace 2 meses, se ve un poco ya que la tendencia que he puesto en las figuras del año pasado, que era totalmente casi vertical, ya está bajando un poco, pero bueno, que tampoco es la media de todas las estaciones de seguimiento. Pero bueno, que solamente hace un año en el que ya hemos empezado a ver que bajaba. Sí, es verdad que en algunas zonas del parque marítimo lo piensa y dice, no sé de qué comen esta gente, porque en una roca solamente hay no sé cuántos individuos. En una de las imágenes que puse al principio de la sirena, que eran varios circulitos, todo eso era Patella ferruginea, y llega un momento que si se alimenta del ramoneo, no hay, vamos, a simple vista, no hay suficiente alimento como para... También a lo mejor la tasa de necesidad de alimento pues no es tan alta, pero bueno, que hay algunos sitios de Ceuta que son bastante alucinantes. ¿Más preguntas? Yo hay una cosa en la que no estoy muy de acuerdo con vosotros, porque hace 15 años sí que se podía decir que la especie era poco conocida, pero me da un poco la sensación de que al menos en Ceuta sí es una especie ya relativamente bien conocida. No sé qué opina el público. Que levante la mano el que nunca haya oído hablar de la lapa, la famosa lapa. Antes de esta charla, claro. ¿Hay alguien que realmente no supiera de la existencia de esta lapa? Yo esta no la conocía, porque soy del norte. Ah, pero entonces ahí hay truco. Hombre, también hay un sesgo porque el público que viene a una jornada de medio natural Sí, normalmente también. no es representativo del global Bueno, pero- de la sociedad. Es gente preocupada y... No, pero hay ambientales. chascarrillos ya con la lapa, la dichosa lapa, este es el de las lapas, porque, a ver, teniendo en cuenta la distribución que tiene, es que prácticamente cualquier intervención que se haga sobre
playas o borde marítimo tiene una afección potencial sobre la especie. Entonces, lo que vemos hoy es la imagen positiva, pero luego para ciertos sectores o en ciertos casos la lapa es una dificultad, un problema que tiene para desarrollar algún tipo de actividad o de intervención, ¿no? O sea, por lo menos hay algunos que no les gusta tanto el tema este de la lapa. Y a fuerza de chocar, de conflicto, pues bueno, se va difundiendo de qué va esto. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a ser súper puntuales, ¿no? Casi. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, a los ponentes, y mañana será ya el tercer día. Gracias.